Esto es FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, el programa número 18 de esta temporada número 2, correspondiente al lunes 29 de junio de 2026. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica, ganadora al mejor canal de streaming, al Martín Fierro, al mejor canal de streaming. Y bueno, acá transmitiendo desde Callao 194, como siempre, para toda la comunidad FUCA y para el resto de nuestros oyentes que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cómo haces para comunicarte en la tarde de Radio Sónica, en la tarde de FUCA Streaming? Muy fácil, por WhatsApp al 11 22 62 77 28, y si no lo haces por email a info@fuca.org.ar. Nos podés seguir por el Instagram, al revés, en @fundación_FUCA, y si no, bueno, te lo ves por Twitch o te bajás la aplicación de la radio desde el Apple Store o desde el Google Play. Bueno, tenemos un muy lindo programa preparado para el día de hoy. Quiero saludar a toda la gente que también nos ha estado escribiendo durante este tiempo en el Instagram, que hemos superado ya ahora los más de 15.000 seguidores. Venimos muy bien, venimos embaladísimo con el tema de las redes. Así que bueno, nada, espero que eso pueda seguir y que de alguna manera con el feedback de ustedes podamos podamos continuar armando la segunda temporada de FUCA Streaming. Pasaron 7 minutos de las 4 de la tarde en toda la República Argentina, separamos y arrancamos con nuestro invitado del día. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología y eso implica una responsabilidad, acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Bueno, y hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a saludar al doctor Tomás Aulé. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá. No, por favor, becario FUCA. Becario FUCA y gran colaborador de la organización, pero vamos a presentarlo formalmente en la tarde de FUCA Streaming. Tomás es médico graduado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en clínica médica, formado en el Hospital Italiano de La Plata, oncólogo clínico, especialista en tumores genitourinarios, melanoma y sarcomas. Es becario FUCA, egresó en el 2019 de la carrera de médico especialista en oncología de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del staff de oncología del Instituto Alexander Fleming y es presidente del Grupo Argentino de Investigación en Sarcomas. Además, obviamente está enfocado en la docencia, la investigación clínica y la oncología molecular de vanguardia. Muy bien, Tomás. Todo eso. Qué presentación, ¿eh? Pero contanos un poco cómo inició, cuándo decidiste dedicarte a la medicina, si hubo un hecho puntual, si venía una cuestión de familia, como ha pasado con otros invitados del ciclo, y después también por qué esta especialidad en particular. No tenía en cuenta que vamos a charlar de esto, no estaban las preguntas, pero siempre lo cuento yo porque la verdad que siempre quise ser médico. No Okay. Tengo una explicación muy certera. Sí recuerdo cuando yo era chico, viví desde los 3 hasta los 5 años en Tucumán y en ese momento hubo un accidente con mi hermano más chico, fuimos a la guardia y ahí yo empecé a decir que quería ser médico. Okay. Me acuerdo de la escena, el médico saliendo. Hay un disparador clarísimo entonces. Yo no tengo ningún médico en la familia. Ninguno. Ese momento puntual de tu infancia dispara una vocación, digamos. Es desde que yo me acuerdo, por lo menos. En ese momento yo decía que quería ser médico a la mañana y kiosquero a la tarde. Me gustaban los chocolates, así que era la excusa para tener muchos. Pero sí, desde ese momento yo quiero ser médico y siempre durante toda mi infancia dije que quería ser médico. Y después de grande, ya en el colegio, en la secundaria, empecé a estar la facultad un poco más cercana. Claro. Y quería ser oncólogo. No sabía ni qué era la oncología, pero yo quería ser oncólogo. Incluso cuando hice el ingreso a la Facultad de Medicina de La Plata, en ese momento rendí un examen eliminatorio. Sí. Yo estaba preparando para el examen, tenía ciertas dudas si no estudiar genética, porque me gustaba mucho también la biología molecular y sabía que la oncología tenía mucho que ver con la genética. Me terminé inclinando por medicina por esto del vínculo con el paciente. La genética es un poco más nicho de laboratorio. A mí me gusta el contacto con la gente. Claro. Así que me incliné un poco más por la medicina y incluso me recibí y yo entré a la residencia de clínica sabiendo que quería ser oncólogo, pero un médico clínico que me ayudó durante toda la carrera, Mario Feinberg,
Que fue una inspiración para vos, digamos. Sí, era el padrastro de mis mejores amigos y fue el que me fue guiando, porque te repito, yo no tenía familiares médicos, no tenías así con que... quién. Y me guió un poco y él me dijo, mira, si quieres ser buen oncólogo tenés que hacer clínica antes porque la oncología es una especialidad clínica. Así que eso fue lo que me decidió a hacer la residencia de clínica. Y durante la residencia fue que conocí Fleming, conocí la residencia, la residencia de FUCA. ¿Y qué recordás de ese momento, de la residencia? ¿Qué cosas decís vos ahora en este presente tuyo profesional? Ahí estamos viendo algunas fotos donde aparecés justamente en ese rol, digamos. Estaba más joven. Más joven, ¿no? A ver, ayúdame, Tomás. ¿Qué año parece ser no me acuerdo, y quién está con vos? Eso era en la biblioteca vieja de FUCA, está Sergio Rivero. 2016, mirá, estamos en antes de que la biblioteca... Mirá la producción cómo te ayuda y sí. Ahí me acuerdo todos, está Coti, Manglio, Pablo y con mis compañeros de residencia, Andrés, Romina y Alexis. Eso creo que es en el auditorio, no sé. ¿Qué rescatás de ese momento de tu vida? ¿Qué es lo que más decís vos que hasta el día de hoy te ayuda en tu formación profesional de lo que absorbiste en esos años? Mira, las residencias son duras, no son fáciles. Eso creo que está claro. Son momentos de la vida que demandan mucho de uno. No son momentos, pasás momentos muy ingratos en cuanto a la exigencia que vos tenés. Pero después eso como que se va licuando y van quedando los lindos recuerdos. Yo siempre digo que tengo la suerte de que la residencia me ha dado amigos con los que hoy tengo vínculo. Entablé relaciones muy lindas con mis compañeros. Romina, Alexis, Sergio, Martín Ángel, Andrés, Mariano. ¿Martín también vivió en Tucumán? Martín es salteño. Hizo la residencia en Tucumán de clínica y después vino a Buenos Aires. Pero sí, no nos cruzamos en años, pero hoy después laboralmente pasás mucho tiempo con tus compañeros de trabajo durante una residencia. Son muchas horas juntos. Compartís muchas cosas, angustias, alegrías, entonces termina, a veces entiendo que no, tengo la suerte de que me ha tocado que con mis compañeros entabló una linda relación y se mantiene hasta el día de hoy después de ya casi una década o más de que ha empezado esa relación. Está perfecto. Y Tomás, hoy, bueno, obviamente como médico oncólogo tenés un montón de exigencia, de presión y uno se sigue formando y también está tu familia y tus nenes y demás. ¿Cuál es tu cable a tierra? ¿Qué es lo que te desenchufa? ¿Cómo sos una persona más bien, ¿no?, que seguís pensando en tus pacientes y en las investigaciones también en tu tiempo libre cuando llegas a tu casa? ¿Cómo haces para, de alguna forma, buscar un equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional cuando son médicos que se dedican a estas cuestiones que exigen desde lo intelectual y desde lo emocional el día a día? Sí, tal cual. Yo tengo la suerte también que creo que mis jefes me han orientado mucho a tratar de encontrar ese balance. Matías Chacón y Juan Pablo Sade. Claro. Ahí está, mira, justo. Reinaldo y Matías. Me han guiado mucho porque la etapa cuando uno termina su residencia y empieza a ejercer la profesión, tiene muchas piedras sobre el hombro y a veces una guía que te ayuda a acomodar esas piedras para poder transitar mejor el camino es muy importante. Ellos me han ayudado mucho en ese aspecto. Yo digo, esto se lo digo a mis pacientes, tengo la suerte de que no sufro de mi trabajo. Todo lo contrario, me siento afortunado de que me guste mucho lo que yo hago. A mí me gusta ir al consultorio. No lo vivís mal, claro. No, para nada. Me gusta ir al consultorio, me gusta ver los pacientes, me gusta leer y actualizarme sobre novedades en las especialidades que yo me dedico. Tengo la fortuna de dedicarme a un subgrupo de tumores, no hacer todo, porque la verdad que la información es mucha, pero cuando uno hace subgrupo está como centralizado en ciertas especialidades. Es más fácil estar actualizado, ¿no? Tal cual. Claro. Te permite esa ventana. Y después, cable a tierra, mis hijos, mi casa. ¿Tienes un hobby? La huerta y la cocina. La huerta y la cocina son mis cables a tierra, sí. Está muy bien. Tratemos de explicarle a la gente esto que en tu perfil aparece muy importante, lo de la oncología molecular. ¿Cómo lo explicarías sencillo para quienes nos ven acá? ¿Qué tipo de disciplina es esa y en qué consiste? Es que yo creo que entender la oncología es entender la vía molecular. Es así. Si vos no entendés la oncología, no entendés por qué estás dando un fármaco, dónde actúa ese fármaco y cómo puede beneficiar al paciente. Entonces, conocer es como un mecánico. Vos le cargas nafta al auto y hay gente que va, carga nafta y el auto anda. Y no tiene ni idea qué pasa entre ¿Qué pasó adentro? Exacto, tal cual. Entonces, el buen mecánico sabe bien cómo pasa la nafta a tratar de explotar y generar una energía que hace mover las ruedas. Entonces, entender la biología molecular es parte de entender eso. Entender cómo un fármaco puede ayudar a un paciente, pero para eso tenés que entender cómo la enfermedad se genera molecularmente, qué pasa en la célula, por qué crecen mucho esas células para que aparezca un tumor. Entonces, si vos sabes eso y después entendés el pool de fármacos que tenés,
cómo son los mecanismos de acción para poder bloquear ese mecanismo de crecimiento celular y así ayudar al paciente, claro. O sea que en realidad uno diría que es como los fundamentos. Son los fundamentos que podés no saberlo. Después, claro. Podés tranquilamente ejercer la oncología sabiendo que una droga es efectiva, pero sin saber por qué es efectiva. Claro. Y quizás, me parece a mí que aportar el conocimiento del por qué actúa da un plus de conocimiento para ayudar a diferenciar qué paciente se podría beneficiar de un u otro tratamiento. De uno u otro tratamiento. Exacto. Está muy bueno. Y desde este lugar profesional en que estás, ¿cómo te visualizás en los próximos 10 años? ¿Tenés metas que son profesionales o metas que están ligadas a decir, quiero llegar a tal lugar, quiero exponer en tal lugar, quiero dirigir un equipo de investigación de tal cosa? ¿O en realidad uno va preparando con plazos más cortos? ¿Mi próximo año o mi próximo semestre? ¿Cómo se organiza la carrera del oncólogo desde lo profesional? ¿Metas a cuánto se pone un oncólogo cuando se planifica en su desarrollo? Es compleja la pregunta porque uno puede ser muy ambicioso o no. Yo sí, hoy tengo que terminar acá. Creo que estoy satisfecho con el grupo con el que trabajo, con donde me he incorporado en la oncología. Desde el primer día que yo pisé Fleming, me gustaban los tumores genitourinarios. Tengo una particular atracción con el cáncer de riñón y al mismo tiempo me gustaban mucho los sarcomas y eso es a lo que me dedico. Yo tengo la suerte de que me han elegido mis colegas para ser el presidente del Grupo Argentino de Investigación en Sarcomas. Me gustaría también colaborar desde ese punto del lado de los tumores genitourinarios. ¿Lleva mucho tiempo ese grupo que presidís? Lo que pasa es que es algo que ya hacemos naturalmente. Okay. Es algo que vas llevando en tu vida diaria, comités que vas discutiendo casos, investigación, tratar de juntar pacientes para tratar de responder alguna pregunta, quizás con alguna presentación de algún proyecto en algún trabajo. Y así uno lo va haciendo rutinariamente y creo que eso nos los inculcan a nosotros. Creo que también hay una especie de decantamiento de que los que estamos un poco en este rubro vamos de por sí solos llegando acá porque elegimos este camino, ¿no? Okay. Entonces uno lo va haciendo naturalmente y después termina encontrándose con que mirás para atrás y dices, che, todo lo que se recorrió, y eso te lleva hoy a que quizás se te abran puertas que por ahí no habías esperado que se te abran. Y así es como termina funcionando de alguna manera. Ok. Pasaron 17 minutos de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. ¿Cómo haces para colaborar con FUCA, para acercarte a la fundación y para de alguna manera ser parte del ecosistema de nuestra organización? Muy fácil ahí. Escaneás ese código QR y entonces vas a llegar a fuca.org.ar, en donde vas a poder encontrar las opciones de ser pequeño donante recurrente, gran donante corporativo, participar obviamente de la forma también como voluntario, que estás dando ahí lo más preciado que tenemos todos en esta era postmoderna que es nuestro tiempo, acercarte a la misión de la fundación, a las actividades y a lo que proponemos para los distintos roles. Así que desde ese QR pueden encontrarse con el staff y con las propuestas de la organización. Separamos y arrancamos con el tema del día, que es cáncer renal, justamente con un experto como Tomás. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, y ahora sí estamos de regreso en este segundo bloque de FUCA Streaming y nos metemos de lleno en el tema que nos convoca hoy. Vamos a estar conversando con Tomás sobre cáncer renal, los últimos avances en el abordaje y justamente la importancia clave del diagnóstico oportuno. Y les recordamos que este episodio llega a ustedes con el auspicio de Laboratorios Gador, que nos acompaña como siempre en nuestro compromiso con la salud y la difusión científica. Así que un saludo para todo el equipo de Gador y gracias por acompañarnos. Bueno, Tomás, entonces, ¿cuál es la principal función del riñón en nuestro cuerpo y qué pasa si aparece un tumor en uno de ellos? La verdad que es uno de los órganos más importantes del cuerpo, porque claro, es el que, resumiéndolo así para tratar de llevar a palabras normales, es el que filtra toda la sangre y elimina un poco los desechos claro, que se hacen a través del pis, la orina. Entonces, si uno no tiene esa función de poder eliminar los desechos, se acumulan en el cuerpo y empiezan a generar problemas que terminan llevando a una falla multiorgánica. Así que sí, es uno de los órganos más importantes.
Y cuando aparece un tumor en uno de ellos es compleja la respuesta porque depende de dónde aparece, en qué parte. Hay veces que aparece como una puntita del riñón, entonces uno puede sacar esa puntita y el riñón sigue funcionando quizás en un 90-95% sin ningún problema. Y a veces aparece en el medio. En el medio del órgano. En el medio del órgano. Y quizás a veces no importa cuán grande sea, solamente por esa localización es difícil preservar el riñón y quizás hay que sacar todo el riñón. Y se habla de cáncer de riñón, pero en realidad hay distintos tipos de cáncer de riñón, ¿no? Tal cual. ¿Cuáles son las diferencias más grandes en estos? La verdad que es muy buena la pregunta porque se suele llamar el cáncer de riñón o en realidad todos los tumores como si fuesen de un único órgano y no es así. El cáncer de riñón, según la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud, hay 22 tipos de tumores. Uno llama al tumor de acuerdo al órgano en el cual se presenta, como acá cáncer de riñón, pero en realidad el riñón está compuesto por varias células, por distintas estructuras y depende cuál es la que da origen al tumor, va a haber tumores distintos. Eso se llama histologías, ¿bien? Entonces, el más común es el que son los tumores, los carcinomas, que pueden ser de células claras, que es el más común por lejos. El 75-85% de los tumores son de ese ese tipo. Dentro de esos 22 tipos, de ese tipo, el 85%. Es el más común, tal cual. Muy común. Después tenemos otros que son los segundos más comunes, que son los papilares y los cromófagos, que son parte de estos carcinomas. Pero después hay otras estructuras, que son tumores mucho menos frecuentes, que pueden dar también tumores en el riñón. Que, por ejemplo, el riñón es un órgano sólido, pero en realidad es un montón de tubitos, de canalículos que están unidos muy pegados entre sí, que es donde van a filtrar, digamos, en la sangre para formar la orina. Entonces, estos tubitos también pueden dar tumores, son tumores extremadamente infrecuentes, pero lo pueden dar. Y obviamente que todos estos tubitos están unidos por otras células que se llama tejido sostén, que es un poco el que le da como lo que mantiene todas las estructuras que no se muevan para cualquier lado. Y eso también pueden dar tumores, ¿no? Y así surgen distintos tumores, angiomiolipoma, el tumor de Wilms, que quizás es uno de los más frecuentes en la pediatría y uno de los más importantes porque es el tumor renal más frecuente en infantes. Después del resto se da en gente adulta. ¿Y el cáncer de riñón en Argentina se comporta como en el resto del mundo o tiene una incidencia superior? Estadísticamente, cómo lo podemos plantear? Mira, Argentina tiene una cosa que es la estadística nuestra no es la mejor, entonces generalmente tomamos datos de otros lugares y no tenemos una... Que nos proyectan, digamos, exacto, como los 130.000 diagnósticos por año, que es una cosa que lo hacen desde afuera. Tal cual. Argentina es compleja por la extensión, por los distintos sistemas de salud. Bueno, hay un montón de cosas que explican por qué es difícil la estadística, pero cuando uno ve los datos, generalmente ve que en otros países del mundo hay un tratamiento nuevo y tiene ciertos beneficios. Nosotros vemos que en nuestros pacientes se reproduce ese beneficio. ¿Y por qué se le denomina el enemigo silencioso? ¿Tiene que ver con alguna imposibilidad para la detección o...? Creo que eso viene también de una cuestión antigua, donde era otra era, que no fue hace mucho tiempo, donde las imágenes eran distintas. Ustedes tengan en cuenta que el tema de las ecografías, las tomografías han avanzado de una forma abismal en los últimos años, las últimas 2 décadas. Entonces, antes, la mediana de diagnóstico de un cáncer de riñón era un tumor grande, 10 centímetros o más. Entonces, el tumor está en una localización del cuerpo que quizás da pocos síntomas y recién aparecía o se diagnosticaba cuando era muy grande y quizás ya había avanzado demasiado. Hoy por hoy eso ha cambiado. Los diagnósticos incidentales, como se le llama, porque uno va a la guardia porque le duele la panza y se hace una ecografía, y hoy las ecografías son excelentes. Claro, yo el otro día creo que explicábamos que así como estas camaritas de un píxel ahora son de 16 píxeles y después de 256 píxeles, un resonador, un tomógrafo también. Sí. En las últimas 2 décadas pasaron de 16 cortes a 128 cortes, y eso significa la precisión de la precisión para poder encontrar algo milimétrico, y que cuando está aplicado a la oncología, la capacidad de diagnóstico mejora. Totalmente. Esas X, por tanto. No solamente la capacidad de diagnóstico, sino también el impacto que eso tiene, porque diagnosticar tumores chiquititos implica curar mucho más pacientes, que quizás ese paciente sin esa ecografía, el tumor seguía creciendo y 10 años después quizás tiene un tumor ya más grande, quizás en una instancia no curativa. Hoy diagnosticar esos tumores chiquititos implica curar más pacientes. Y volviendo entonces ya, digamos, este tumor apareció, o creemos que apareció en este paciente imaginario. ¿Cuáles son las alarmas o los síntomas típicos de este tipo de cáncer?
Está buena la palabra clásica, porque eso es lo que nos enseñan a nosotros en la facultad, cuando vamos a hacer los libros, la tríada diagnóstica de cáncer de riñón, que es el dolor de espalda, la hematuria, claro, porque está en un lugar que se llama retroperitoneo, es donde están los órganos, los riñones. Ese retroperitoneo es como la parte de la espalda, pero del lado de adentro, ¿bien? Que está fuera del peritoneo, que es como la bolsa que envuelve los intestinos, ¿bien? Entonces, ahí está obviamente las costillas y la columna vertebral al costado. Entonces, si una masa crece 10 centímetros, puede comprimir algún nervio y dar dolor. Dolor de espalda. Es un dolor en la espalda baja, digamos. La espalda baja o puede ser lateral, pero sí, se manifiesta como dolor, puede ser. De hecho, tengo más de un paciente que ha tenido por lumbalgia consultar con un traumatólogo y en la resonancia de espalda se ve el riñón indirectamente y ahí se ve la masa renal. Y ahí se deriva para el ¿puede tener alguna confusión con el dolor del nervio ciático? No. No, el ciático está más bajo. Más bajo todavía. Más bajo, esto es más alto. Más alto, Así que bueno, y después, se invade las vías urinarias, eso puede llegar a tener un sangrado y uno puede llegar a orinar con sangre. Así que son los distintos tipos de maneras de... Ahora, digo la clásica porque, insisto, esto de los diagnósticos incidentales ha cambiado la epidemiología del cáncer de riñón. Hoy es más factible diagnosticarlo de manera incidental por una ecografía y un tumor chiquito que es tan chiquito que ni siquiera llega a dar síntomas. Claro, pero que esa ecografía se hizo por otro asunto. Se hizo porque quizás uno fue a chequeo. O un chequeo laboral o fue a la guardia por una gastroenteritis, hizo una ecografía y en la ecografía se ve un tumor de 2 centímetros, 3 centímetros, que ni de casualidad es el culpable de un dolor de panza, ¿no? Y hoy se puede dimensionar el factor de riesgo, digamos, si es obesidad más hipertensión, ¿cuánto más aumenta el riesgo de cáncer de riñón? ¿O simplemente sabemos que son cosas que no hacen bien? A ver, hay que entender que cuando hablamos de eso hablamos de riesgos. Y riesgos uno lo puede definir como el conjunto de probabilidades para que algo suceda. Para que algo malo suceda. Buenísima definición, ok. Nunca hablamos de riesgo y que tengo riesgo de ganarme 3 millones de dólares. Siempre hablamos de riesgo, hablamos de algo malo. De algo malo. Entonces son probabilidades. Y hay que partir de esa premisa. Entonces, hay ciertas cosas que el cuerpo tiene que aumentan las probabilidades de que algo ocurra, en este caso del cáncer de riñón. La obesidad es un componente inflamatorio para el cuerpo catastrófica. Entonces, ese componente inflamatorio está descrito que aumenta el riesgo de cáncer de riñón, al igual que el cigarrillo, que es otro fenómeno catastrófico para el componente inflamatorio. Por eso hablábamos el otro día, en otro episodio, digamos, si vapear termina en inflamación de las vías respiratorias, va a terminar generando una enfermedad. Es una buena pregunta. ¿No? Yo creo que falta tiempo para eso, pero bueno, en principio sí. Antes, en los años 60, recomendaban fumar después de una carrera porque abría las vías respiratorias. Claro. Hay publicidades de Camel en deportistas o médicos que sugerían fumar. Después un estudio grande, el Framingham en Estados Unidos, que demostró que no, que fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, un montón de cosas, y ahí fue que se dio vuelta un poco la indicación. Claro. Pero bueno, todos estos componentes inflamatorios, así como la hipertensión crónica o la diálisis en sí también, son factores de riesgo que hoy están demostrados. También hay otros factores de riesgo industriales, algunos compuestos como el cadmio, el tricloroetileno, que son muy de industria. La exposición durante muchos años. También eso está demostrado que puede llegar a aumentar el riesgo de cáncer de riñón. ¿Y hoy cuál es el rol, digamos, dentro de las opciones de tratamientos? ¿Hay un rol de la inmunoterapia o siguen siendo más efectivos otras maneras? No. Yo creo que la historia del cáncer de riñón antigua, pre-2000, era que el cáncer de riñón era un tumor más quimioresistente. Se habían probado distintas estrategias de quimioterapias con distintas modalidades y la verdad que los resultados no eran muy óptimos. En los años 2000 empiezan a aparecer unas pastillas que se llaman ITK. Esas son las siglas de inhibidor tirosinquinasa, que es lo que hablaba yo de la vía molecular. Sí. Son moléculas que hacen que la célula se divida más. Al dividirse más, crece más. Entonces, al bloquear esa vía de crecimiento, los tumores tienen una disminución en tamaño, unos beneficios para los pacientes que antes no se veía con la quimioterapia. Ahí le podemos explicar a la gente, pero corregime por favor, Tomás. El inhibidor evitaría la metástasis, si uno entiende que la metástasis es la expansión o el crecimiento de esa... No tan así. El inhibidor lo que hace es, hay una vía de escape por la cual la célula crece mucho. Y al crecer, hay un momento que ya crece localmente y empieza a crecer con vasos nuevos y ahí se escapa para el torrente circulatorio y poder generar metástasis. Estas pastillas, si bien son por vía oral, se terminan degradando, se absorben y van a la vía sanguínea, entonces viajan por todo el cuerpo. Y donde encuentran este receptor, se le unen y lo bloquean. Entonces la célula no puede crecer más. Y de esa manera mata, por así decirlo, las células tumorales, sean las del riñón o las que ya están en la metástasis. ¿Bien? Y esto, aparte, trajo
en el año 2019 en conjunto con la inmunoterapia, que es otro mecanismo de bloqueo del crecimiento de células renales, que cambió un poco la historia, porque la verdad que la combinación entre los ITK y la inmunoterapia, la verdad que hoy es el estándar de tratamiento. La inmunoterapia como el enseñarle al sistema inmune, ¿no? a que vaya Tal cual. Tal cual. Entonces, nuestro propio sistema inmune es el que termina reconociendo las células tumorales como células fuera de norma. No son nuestras, no son matémoslas. Matémoslas. Bien, ese es el estándar. ¿Y por qué está tan vinculado entonces el concepto de metástasis con el cáncer de riñón? ¿Porque es más común que en otros? ¿Porque tiende después a expandirse a otros órganos? ¿O? No. Todos los tumores tienen un patrón de crecimiento. El cáncer de riñón no escapa a ello. Okay. Obviamente que mientras más grande sea el tumor renal, más probabilidades hay de que ese tumor se escape a otras regiones del cuerpo. También depende de la localización. Hay ciertos factores de riesgo del tumor localizado, como si invade la vena renal o invade las vías urinarias, invade la grasa, que hace que pueda tener acceso a esas venitas y viajar a otras partes del cuerpo y generar metástasis. Pero no es que sea un tumor que por sí es más metastásico que otro, no. Y todavía, digamos, la cirugía sigue siendo un método eficaz. ¿En qué estadios? O sea, sin lugar a dudas. Primero que es, en tumores pequeños, es diagnóstico y terapéutico, se le dice. Porque yo al biopsiarlo, al operarlo, puedo sacarlo, entonces el patólogo me puede dar el nombre y apellido de ese tumor y al mismo tiempo fue terapéutico, pues lo saqué. Bien, y con eso... el nombre y apellido son ¿de cuál de estos 22 tipos? Digamos? Exacto, tal cual. Si bien hoy las imágenes son bastante, las tomografías, sobre todo existen algunas tomografías específicas para cáncer de riñón que hacen que sean muy específicos y quizás tengan mucha certeza al tratar de informar cuál es el probable diagnóstico de esa masa renal que está hoy indirectamente informada por tomografía. Bien, el que le pone el nombre y apellido final es el patólogo que mira las células al microscopio. Pero los imagenólogos nos pueden dar una buena aproximación. Y supongamos, digamos, que ya están, digamos, que está en el tratamiento, ¿cuáles son las recomendaciones más universales para los pacientes? Ahí entiendo que una vez que ya también la persona quedó con un riñón, los cuidados que tiene que empezar a tener con su vida cambian, ¿no? Mira, acá entra en juego esto que hablamos nosotros de la multidisciplina. Yo podría decir tomar agua, pero porque lo escuché, pero que me imagino que debe un porqué, sí, que es lo que sabes vos. Bueno, el tema es que vos cuando operás un paciente o haces una nefrectomía radical o parcial, el paciente no queda con su función renal plena. Okay. Entonces, nosotros... existe la total y la parcial. Exacto. Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que de esos riñones, que son un conjunto de tubitos, como dije, a lo largo de la vida se van muriendo esos tubitos. Naturalmente. Es como envejece la piel, como envejecen los músculos, todo. Bueno, los riñones también envejecen. Entonces, es un tumor que suele presentarse en pacientes de 60, 65 años. Entonces, esos riñones ya tienen unos años con ciertas nefronas que ya no funcionan. Si aparte de eso, de la edad, del componente etario, yo le saco la mitad del riñón al paciente o le saco un riñón entero, me quedo con la otra mitad del riñón. Y hoy la expectativa de vida es muy larga realmente. Entonces, son pacientes que pueden vivir muchos años, pero quizás cuando ese paciente tenga 80, 90 años, la falta de un riñón va a ser un problema. No solamente desde el punto de vista del filtrado glomerular, como hablamos al principio, de la función renal. La función original, claro. Esa es la función renal. El riñón también tiene una función muy importante en lo que es cardiovascular, la presión del cuerpo. Bien, entonces, tienes un paciente que tiene que ser tratado por nefrólogos, por nutricionistas, porque no puede comer cualquier cosa, porque las comidas muy altas en proteínas pueden dañar el riñón que quedan. Tienes que ir en contacto con un cardiólogo para prevenir. Tener contacto con el sodio tampoco, ¿no? Claro. Un montón de cosas. Entonces es un paciente complejo para manejar de una sola persona. Pero de todas maneras, se avanzó mucho en estos años. Un montón. Hoy la historia del cáncer de riñón, comparado a 1990, es otra historia. Es otra enfermedad. El pronóstico es totalmente distinto. Hoy hay pacientes que, a pesar de tener metástasis, les va muy bien a largo plazo, y a largo plazo hablo en serio, a largo plazo, más de 10 años. Entonces, creo que se ha avanzado mucho y con grandes beneficios para los pacientes. Y en términos, digamos, de deudas o cosas que todavía la ciencia puede avanzar, a pesar de toda la secuenciación, digamos, genética, hay como cuestiones por entender de por qué muta tanto, ¿no? Y por qué es tan impredecible el crecimiento del tumor en el cáncer de riñón en particular, ¿no? Mira, el cáncer de riñón, todos terminan teniendo una mutación muy particular, que es un gen que se llama von Hippel-Lindau, que es un tumor que tiene que ver con la oxigenación de las células.
todos terminan llevando eso. Es verdad que esa mutación puede nacer como de un síndrome hereditario genético, o sea, yo nací con esa mutación y tengo más riesgo de tener el cáncer de riñón, o puede ser que sea una mutación adquirida, o sea, a lo largo de mis años terminé teniendo esa mutación. Okay. Yo creo que la deuda está en que hoy, el ideal de un tratamiento, incluso para pacientes metastásicos, es un tratamiento que sea extremadamente efectivo y con pocas toxicidades. Bien. Claro. Hoy a veces quizás los tratamientos son efectivos, pero tienen ciertas toxicidades. O que vuelven, ¿no? La enfermedad todavía regresa, ¿no? O que las células terminan encontrando una vía de escape, como que yo las bloqueo, pero terminan encontrando una vía de escape para seguir creciendo a pesar de que yo las bloqueo. Bien. Okay. Y hoy en cáncer de riñón, las estrategias que tenemos son la inmunoterapia y los ITK. Si bien estamos en un momento de cambio, pues aprobar unos inhibidores del HIF, que es belzutifan, es una droga que está como ya se han mostrado estudios que es efectiva. Más allá de eso, es como que seguimos. ¿En qué innova esa? Es una droga que ha mostrado resultados recientemente para pacientes operados con criterios de riesgo, o sea, lo que se llama adjuvancia, o para pacientes en segunda línea de tratamiento. Bien. Pero la verdad es que todavía no está disponible todavía en ese escenario para el cáncer de riñón. Pero fuera de esas 3 drogas que hablamos, es como que no hay mucho más. Bien. Afortunadamente con esas 3 les va muy bien a los pacientes. Bien. Pero creo que falta investigar sobre más tratamientos que sean efectivos para otros escenarios o quizás nuevas vías de escape. Reducir esto de la toxicidad, digamos, que el tratamiento no genere como esos efectos adversos. Tal cual. Ahí, Tomás, decías una cosa muy interesante que me lleva a compararlo con otros episodios cuando pasan tus colegas. Y quizás, por ejemplo, en cáncer de mama se decía, sí, y estamos un poquito alerta porque empezó a aparecer en edades más jóvenes y en otro tipo de tumores. Decían, sí, y venía siendo ligado obviamente a la expectativa de vida de las personas, pero estamos empezando a observar que aparece en personas cada vez más jóvenes. Acá en el riñón no es tan así, como decís vos, ¿no? Es de 60 en adelante que es más común. Existe el cáncer de riñón, no es lo más frecuente, existe el tumor en pacientes menores de 50 años. Sí. Quizás adultos jóvenes. En el colon, claro, en el colon era el que me decían. Colon, sí. Empieza a haber edades que no eran las que... Exacto, tal cual. Acá creo que la epidemiología sigue estando estable. Quizás lo que cambia es esto con las imágenes. Hay que tener en cuenta también que hay tumores, como dije recién, el tumor de Wilms es un tumor que es más frecuente en chicos. 3, 4 años, 5, no soy oncopediatra, sí. Pero es un poco la edad promedio. Ese tumor es raro verlo en adultos, así como un tumor de células renales, de células claras, es raro verlo en la infancia, no pasa eso. No pasa. No. ¿Y cuál es el rol de la inteligencia artificial en este tipo de cáncer? ¿Está ayudando? ¿Le falta desarrollo? ¿Va a ayudar a mejorar la capacidad de diagnóstico como lo está haciendo en otro tipo de tumores? Yo les escuché una frase que decía que la inteligencia artificial no iba a acabar con ciertos médicos o con la medicina, pero sí va a acabar con aquel médico que no se base o no se ayude con la inteligencia artificial. Entonces, hoy todavía no hay plataformas o algo que a mí me ayude en la inteligencia artificial, pero creo que también viene avanzando. Como ya existen otros que contrastan contra base de datos. Tal cual. Eso no existe todavía o por lo menos está validado. No está. Hay algún estudio presentado, pero son casuísticas de base de datos, no es que esté aprobado algo. Tampoco hay plataformas moleculares en las cuales yo necesito una inteligencia artificial que me ayude a analizarlas, como puede ser en otros modelos tumorales. Yo sí creo que va a tener un gran impacto en esto que hablamos. Las imágenes, en el análisis de imágenes o análisis patológicos, creo que ahí sí la inteligencia artificial, no solamente para el cáncer de riñón, creo para todos los tumores, viene un poco arrasando en ese ámbito. Aumenta, digamos, la productividad de la persona que después tiene que escribir informes o hacer... Sí, tal cual. Rechequea sobre lo que hizo la inteligencia artificial. Análisis de imágenes. Es la verdad que en ese aspecto creo que la inteligencia artificial viene ganando. Nosotros tenemos la suerte de tener un médico de imágenes que hace genito urinario, que es, nosotros decimos inteligencia humana, porque es brillante él y la verdad que más de una vez nos ha cambiado informes o nos ha visto cosas que otros no ven. Yo creo que eso no lo va a reemplazar la inteligencia artificial, pero creo que si ese médico utiliza la inteligencia artificial, quizás va a poder informar más imágenes, va a ayudar a más pacientes y en ese aspecto sí va a terminar repercutiendo en la población general. Yo lo pienso sobre todo cuando hablamos, que quizás no es a veces lo que nos ocurre con nuestros invitados, pero cuando sí hablamos del sistema público, ¿no? Que le cuesta poder dar respuesta a veces digamos, tarda más tiempo en dar un diagnóstico o en poder analizar un estudio, la inteligencia artificial en ese sentido va a agilizar procesos y puede llegar a achicar esa brecha, ¿no?
Sí, creo que eso es lo que apunta. Así que todo lo que es análisis de imágenes, la inteligencia artificial tiene una base de datos que las analiza 300.000 imágenes en una milisegundo y eso va a ayudar claramente a acelerar los tiempos, que en esta situación es algo categóricamente importante. Tomás, y a veces en otro tipo de cáncer se habla mucho de la contención por el tipo de tratamiento. Las organizaciones de pacientes dicen receten organizaciones también, porque se hace falta un montón de cuestiones, ¿no? Digo, ahora se me viene a la mente porque estuve hace unos días con las chicas, como la cuestión del remo para el cáncer de mama, de vuelta. ¿Cuán importante es el acompañamiento durante el tratamiento del cáncer de riñón de la familia, de organizaciones de pacientes, los entornos? ¿Es tan relevante como en otros? ¿Es menos? ¿Y cuánto es el conocimiento que tiene que tener la familia de lo que está pasando por el paciente para poder justamente acompañarlo de una manera más efectiva? Yo creo que es fundamental, sobre todo en aquellos pacientes que hacen tratamientos crónicos, pues les va bien oncológicamente y tiene algún efecto adverso, la familia tiene que acompañar porque tiene que acompañar desde el aspecto de la vida cotidiana, básicamente. Como hablamos recién, son pacientes que tienen que tener hasta una dieta particular. Entonces, si la familia, acompañarlo hasta qué puede comer y qué no. Si la familia no acompaña en ese aspecto, estás muy solo. No lo cuida, no lo hace bajar de peso. La verdad que los pacientes, ni hablar, digamos, del aspecto emocional que impacta tener tu nombre y la palabra cáncer en un papel. Sí. Entonces, es verdad que nosotros los latinos creo que somos muy emocionales y en ese aspecto es fundamental el apoyo familiar y de amistades. Creo que nosotros también somos bastante más afectuosos que otros médicos de otros lugares del mundo, donde el trato es más frío. Es verdad que hay médicos de todos los tipos y colores, habrá médicos que acompañan más, médicos que acompañan menos, pacientes que entablan mejor relación con un médico que otros, eso es así, es la realidad. Es parte del vínculo, claro. Pero creo que es muy importante el apoyo del paciente. No tengo en mente que haya una fundación exclusiva sobre cáncer de riñón. No, eso pensaba, digamos, ahí está menos organizado, ¿no? que en otros tipos. Pero de alguna manera la idea era poder entender que también es un tratamiento que requiere disciplina. Lo que decías vos, con el peso, con la hipertensión, sin lugar a dudas, con el alcohol, me imagino, ¿no? Con todo lo que inflame, ¿no? Y ni hablar que son pacientes adultos. Todo lo que haga elaborar el riñón de más también, ¿no? Tal cual. Sí. Son pacientes adultos que les cuesta mucho cambiar los hábitos. Claro. Entonces, de repente, decirle que tiene que bajar de peso, que tiene que ir al cardiólogo, al nutricionista. Pues el tabaco se tiene que cortar casi al otro día. Totalmente. No es que pueda hacerlo muy gradual, tiene que ser casi inmediato, ¿no? A ver, yo por suerte me apoyo mucho en otros colegas para eso, claro. Clínica, médica, cardiólogos y demás. Pero sí, coincido en que tiene que tener mucho apoyo y sostén familiar porque son pacientes que van a hacer tratamiento crónicamente. Muy bien. Pasaron 43 minutos de las 4 de la tarde en todo el país. ¿Cómo haces para comunicarte con la tarde de Fuca Streaming, con la tarde de Radio Sónica? Muy fácil, 11 22 62 77 28, el WhatsApp, y si no directamente por email en @info@fuca.org.ar. No sé si tengo que hacer algo más. Estamos bárbaros, vamos al separador y después volvemos. Fuca es ante todo una gran familia, compuesta por su staff, sus médicos, sus aliados y lo más importante, los pacientes y sus familiares. Conoce más sobre nosotros en Fuca Comunidad. Muy bien, y como ustedes ya saben, hace 29 años de manera ininterrumpida que Fuca hace aulas abiertas, porque justamente, bueno, el programa de Aulas Abiertas es el programa de la Fundación Cáncer de prevención y concientización del cáncer, en donde llevamos a los chicos del cuarto y quinto año del colegio secundario, o de quinto y sexto si están en provincia, lo que tiene que ver con la capacitación sobre los hábitos saludables. Y como decíamos siempre, 1 de cada 3 o 4 personas va a cursar cáncer, pero al mismo tiempo 3 de cada 4 pueden sanar con un diagnóstico precoz, y al mismo tiempo el 40% de los tumores se pueden prevenir con una vida saludable. Es necesario entender cuáles son esos hábitos saludables, y acá Tomás, que ha sido tallerista y conferencista de Aulas Abiertas, puede dar un poco fe de la importancia que tiene llevarle a los chicos este tipo de contenidos, ¿no? Sí, a mí particularmente siempre fue una de las actividades de Fuca que más me gustaba. Que más disfrutaba. Sí,
uno a veces cuando está empapado en un tema y está embarcado en esto, hablo de la especialidad y estudiar y leer y codearse con colegas, cuando llega a esto, a estas actividades que de repente se cruza con chicos, con esa etapa de la inocencia, pero de la conciencia para hacer preguntas serias, se sorprende mucho con las preguntas de los chicos. Y uno se da cuenta que incluso a veces nos pasa en el consultorio que los pacientes no saben ni lo que es una metástasis. Claro. Entonces, a mí me parece que la educación sobre el cáncer desde edades tempranas es fundamental. El efecto multiplicador que hace que nosotros podamos esperar en el futuro que sean los propios chicos los que le digan a los padres, bueno, mamá tenés más de 40, toca mamografía, papá fumás de más de 50, toca tomografía, ¿no? O la colonoscopía, que para los hombres todavía es todo un tema del tabú, ¿no? Y no quieren hacerse el chequeo. Cuando te lo piden tus hijos, porque medianamente han tenido un taller y entendieron por qué es importante y por qué los chequeos salvan vidas, tiene otro efecto. Totalmente. A ver, yo creo que no hay gente en el mundo que no sepa qué es el cáncer, pero al mismo tiempo nadie sabe lo que es el cáncer realmente. Claro. Entonces, la educación desde el punto de vista que vos lo decís, totalmente, cuando uno sabe que hay enfermedades que se pueden prevenir de una manera temprana, incluso que con la vacuna, hoy hay vacunas, como he escuchado charlas de Gonzalo Giornelli que decía que con la vacuna del HPV hoy se puede prevenir realmente el cáncer, el resto son métodos de diagnóstico precoz, que cura igual, pero son métodos de diagnóstico precoz. Entonces, toda esa educación es fundamental que los chicos la tengan de manera temprana. Y acá, Tomás, hablamos mucho de esos hábitos, ¿no? Que obviamente es evitar el sedentarismo, hacer ejercicio, estar bien de peso, que a veces los jóvenes creen que es lo mismo y no. Y obviamente no fumar, tomar poco o nada. Si es Matías va a decir tomar cero, alguno te dice ser muy moderado en el consumo del alcohol y hacerse los chequeos y vacunarse. ¿Vos cuál crees que es el que más está costando que la sociedad termine de incorporar? Porque a veces que hacer ejercicio se dieron cuenta casi todos que hace bien. Sí. Pero ¿con cuál crees vos que está costando más? Yo creo que, a ver, afortunadamente esto capaz me equivoco, capaz que alguien salga y me equivoco, pero mi impresión es que la adolescencia hoy no está tan de moda fumar como era antes. Okay. Entonces creo que el tabaco se fue dejando, es verdad que hay gente tabaquista, eso no estoy negándolo, pero antes se fumaba quizás por una moda, por algo de... Hoy ya eso no se toma en cuenta. No, de hecho, la última encuesta del Cedronar de sustancias psicoactivas en chicos de 13 a 17, el tabaco quedó en cuarto lugar, pero porque lo pasó el vapeo. Ah, bueno. Hay que ver el vapeo cómo nos impacta socialmente. Claro. Pero yo creo que una de las cosas que más cuesta, sobre todo en nuestra población, en nuestro medio, es la dieta. Y no hablo de dieta de hacer dieta, comer poco, sino comer saludable. Claro. Hoy creo que estamos un tsunami de comidas con distintos contenidos no saludables. Nos hemos olvidado de las comidas caseras, por así decirlo. Lo procesado, ¿no? Exacto, los multiprocesados, comer delivery, comer comida chatarra. Creo que eso ha ganado mucho espacio hoy en la sociedad. Y comer saludable creo que es una de las cosas que más para mí cuesta cambiar. Yo ahora no me quiero extender porque no haríamos el resto de las cosas que tengo que hacer. Pero de alguna experiencia legislativa que uno tuvo y demás, yo siempre vi con mucho temor y ahora se puede ver en las aplicaciones, como la comida procesada está tanto más barata que la saludable, que ese es parte del problema. Sí. Entonces cuando se dice que saquemos un alfajor de la góndola del kiosco de la escuela, pero está más barato que la barrita o que el otro alimento que supone que es más saludable, ahí es donde se produce un asunto, porque también en determinados estratos sociales se elige por precio. Y esa es una de las cosas que lleva a que cada vez sea más difícil comer sano, ¿no? En determinados lugares, en determinados sectores de la sociedad. Sí, todo. Ese es un asunto. Pero bueno, ¿cómo haces para inscribir tu escuela en aulas abiertas? Porque sos directiva, porque sos docente, porque sos papá, porque sos mamá y entendés que es un taller que tienen que recibir los jóvenes de tu comunidad educativa. Muy fácil, escribís a Laura Álvarez en administración@fuca.org.ar y ahí, bueno, obviamente todavía estamos inscribiendo a las escuelas que quieren participar y más allá de algunas salidas que vamos a hacer al interior del país y que les vamos a seguir contando más adelante. Así que bueno, separamos y volvemos con las novedades de FUCA. FUCA es docencia, FUCA es investigación y FUCA es también prevención. Todos los días hacemos muchas cosas y te las queremos contar. A continuación, FUCA Novedades.
Bueno, y antes de seguir justamente con la noche FUCA, desde ya el agradecimiento a MSD, a La Roche y a Gador, y siempre con el acompañamiento de IAF, quienes nos acompañan en Aulas Abiertas, programa emblema de FUCA, que ya vamos a ver cómo hacemos para festejar su año número 30 en el 2027. Pocas organizaciones de la sociedad civil en Argentina pueden decir que han sostenido un programa institucional cuando está el financiamiento y cuando no está el financiamiento, que eso es lo más importante y lo más épico, durante 30 años en cuanto a programa educativo. Y no somos el Estado, es una organización de la sociedad civil, porque el Estado obviamente tiene una continuidad y más allá de que pasen las administraciones, continúa políticas públicas. Pero hacer un programa educativo durante 30 años seguidos merece también su festejo, que ya lo vamos a ir pensando de a poco. Y por otro lado, entonces nos entusiasma muchísimo convocarlos a una nueva edición de la Noche FUCA el próximo martes 8 de septiembre. Las puertas de la Rural, del Central de la Rural, se van a abrir para nuestro tradicional encuentro anual, el espacio donde consolidamos la misión que nos guía a todos, que es unir la ciencia y la vida. Y obviamente ustedes saben que es la oportunidad de potenciar todos juntos el futuro de la oncología argentina gracias al aporte y al compromiso de cada asistente, sabiendo que todo lo recaudado en la Noche FUCA sostiene nuestros grandes pilares de investigación científica de vanguardia para innovar en los tratamientos de cáncer, las becas de formación para capacitar a los médicos especialistas en oncología, todo lo que han visto en las últimas semanas sobre la presencia de FUCA en ASCO, integrando comités, dirigiendo paneles, haciendo un recorrido profesional que se inició con la beca FUCA y que hoy los tiene en la vanguardia de la ciencia mundial. Bueno, depende de estos programas que, por ejemplo, financiamos a partir de la Noche FUCA y los programas federales de prevención, concientización y educación del cáncer, porque cuando FUCA baja al territorio y hace una activación en un barrio vulnerable, en un lugar del interior o en cualquier escuela, necesitó el acompañamiento de todos ustedes. Así que para conocer las opciones de participación y reservar tu lugar, podés ingresar a fuca.org.ar/cena o inscribirnos en info@fuca.org.ar, que ya les vamos a ir comentando más datos y les vamos a ir contando también quiénes nos acompañan. Pero con la conducción de Guillermo Lobo y de Gabriela Sobrado y todo el equipo de voluntarios de FUCA, avanzamos hacia ese lugar. Entiendo, Tomás, que estuviste el año pasado. Estuve el año pasado en la cena, tuve el agrado de participar. No hicimos ahí el momento de conocernos nosotros, pero bueno, yo estaría corriendo de un lado al otro, era la primera, ya pocos meses. Los vi corriendo. Me viste en algún momento corriendo con alguna situación. Bueno, nada, sabés que en realidad se hace con mucho cariño por la organización y que es un punto de encuentro de todo el ecosistema, ¿no? Porque están ustedes los médicos, está el staff, están los donantes, están los pacientes, los familiares de los pacientes, los amigos de la organización a lo largo de los años. Así que nada, se está trabajando ya desde hace bastantes meses en esto y esperamos que el 8 de septiembre salga lindo. Tomás, un poco volver a esta idea de cuáles son los tips y cuál debería ser la primera reacción de una persona que recibió, digamos, el diagnóstico de cáncer renal, ¿no? ¿Cuáles son tus sugerencias para esas primeras horas de la persona? Porque también entiendo que es necesario que pueda entender que no es una cuestión donde hoy los tratamientos han mejorado mucho. Sí. ¿Sabes qué? Una vez escuché una frase del doctor Reinaldo Chacón que me gustó mucho, que decía que el peor tumor es el que uno tiene, ¿no? Claro. Entonces es muy impactante para uno recibir el diagnóstico de cáncer. Pero yo te voy a dar un consejo, que primero tengan calma. Y no es una palabra bonita o tranquilizadora vacía. Realmente hoy la situación de cáncer de riñón ha cambiado drásticamente comparado a antes. Tenemos muchos pacientes en muy buen estado general, que hacen su vida normal, que siguen, digamos, que pueden proyectar a futuro y a largo plazo cosas. Bueno. Con esto de que hay cirugías curativas, con pocas morbilidades, o sea, pocas consecuencias para el paciente. Sí, sí. Todo esto que hablamos del nefrólogo, del cardiólogo, se sobrelleva, no es tan difícil. El paciente puede irse de vacaciones si quiere 3 meses a recorrer en barco el mundo. No es todas las semanas. No es algo que ata mucho al paciente y los pacientes al principio les cuesta entender eso. A medida va pasando el tiempo, tenías razón, es verdad que no es tan difícil. Incluso es verdad que hay tratamientos que tienen sus toxicidades, pero muchos pacientes también no tienen ninguna toxicidad. La inmunoterapia es muy bien tolerada. Hay pacientes que toman estos ITK sin ninguna toxicidad y es solamente toma una pastillita como toma el diabético o como toma el cardiólogo. Así que entonces también es importante. El otro día Agustina Chacón decíamos juntos, digamos, llegando a la conclusión, no prestarle tanta atención a ese familiar que te dice, sí, porque yo hace 20 años me hice
radioterapia, porque la de hace 20 años era distinta. Totalmente distinta. Y acá es lo mismo, si tenés un tío, el padre de un amigo y demás que pasó por el cáncer de riñón, no tomar esa experiencia tal cual, porque es un montón, 15, 10 años, todo es un montón respecto a cómo lo tuvo que vivir esa persona, a lo que le puede pasar a un paciente hoy en 2026, ¿no? Sí, sobre todo las comparaciones, porque es verdad que la gente lo quiere hacer de buena voluntad, de ayudando. Sí, tal cosa. Pero la verdad es que el cáncer, ya hablamos en riñón solamente, que hay muchos distintos tipos de tumores. Claro. Imagínense cuando hablamos de cáncer en general. Entonces, hablar de cáncer es como hablar de infecciones. Uno no es lo mismo tener una infección urinaria que tener una neumonía, que tener una faringitis. Entonces, en cáncer es lo mismo. Entonces, cuando uno dice cáncer, el vecino une cáncer con el de la esquina y quizás no son los mismos tumores, no es la misma situación. Entonces, calma, que consulten con un especialista, que se tomen el tiempo a hacer una segunda opinión, es lo que se llama, consultar con un segundo especialista, a ver si coinciden. Generalmente se coincide porque hoy la información está bastante divulgada y es fácil de acceder, pero si no coinciden, hace una tercera, porque se tomen la calma de tratar de hacer las consultas pertinentes, porque hoy las cosas han cambiado y pueden tener ¿Puede pasar mucho eso, que realmente difiera demasiado entre una y otra? No tanto. No, Fleming somos un centro que tenemos bastantes segundas opiniones, que gente incluso que no tiene cobertura con nosotros se acerca para hacer, mira, tengo tal diagnóstico, mi médico me está haciendo tal cosa. Y generalmente Argentina creo que profesionalmente está pareja. Sí, llena de profesionales muy bien formados. Igual, en todo caso, la simetría es después de medios y recursos. Es otra historia, esa tal cual. Pero no que la formación del médico, claro. No, si vos vas a un centro y un oncólogo. Y un oncólogo te ve, ese médico probablemente esté bien formado, tenga la información certera y demás. Puede haber cambios pequeños en cierta estrategia que por ahí está más relacionada, que yo me dedico exclusivamente a un subgrupo y otros médicos hacen todos los tumores. Y yo los admiro, esos médicos, porque hacer todos los tumores es una tarea recontra difícil hoy en día. Claro. Después habrá algún pequeño en ese subgrupo de cosas, pero la verdad que generalmente tenemos muy buenos profesionales en Argentina. Tomás, ha sido un gusto en serio que hayas venido, sos un orgullo para la fundación, porque fuiste becario y porque sos un colaborador que siempre da todo, y obviamente el staff y todo el ecosistema de FUCA siempre te valora, así que para mí también ha sido un gusto conocerte. Bueno, gracias por participar, por todo, pues la verdad que bueno, creo que no se nota tanto quizás desde afuera el impacto que FUCA genera. Hoy hay médicos en toda la República Argentina formados por FUCA y por esta beca de FUCA. Entonces la verdad que uno va a un congreso y se cruza con médicos desde Ushuaia hasta Chaco, y en todo el país hay médicos que salieron de FUCA. Exactamente. Y ahí también, a ver si Dani me lo tira por la cucaracha y lo puedo decir, tenemos un dominio especial donde está el mapa de los ex becarios, ¿no? En fuca.lg.ar/becarios. Y ahí, y en Instagram también. Entonces, la historia destacada lo pueden buscar, pero si no, en la /becarios van a encontrar un mapa que hemos subido hace 20 días más o menos, en donde pueden encontrar todos los becarios de FUCA donde se están desempeñando, y una pequeña ficha técnica acá con la magia de la productora ejecutiva, que además es obviamente la responsable de comunicación de FUCA, que trabajó muchísimo, y a los ex becarios FUCA que todavía no mandaron la foto y que todavía no mandaron sus datos, por favor, rápido mandar, porque cuanto más alimentamos eso, más indicamos esta cuestión, que el carácter de FUCA federal no es solamente porque salimos con nuestros programas, sino porque nuestros becarios o nuestros graduados están dispersos en distintos lugares del mundo y sobre todo de la Argentina. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Estuvo el señor Gonzalo Cabral en la operación técnica, en la producción general Florencia Sánchez, en la producción ejecutiva Daniela Calegari, en la conducción quien les habla, Guido Donaire. Pásenla lindo, cuídense mucho, la seguimos durante la semana en redes. Chau, chau.